Buenas noches. Hoy me corresponde abrir este debate y presentar la postura en contra de la idea de que la corrupción sea la causa principal de la desigualdad en México. Es innegable que la corrupción existe y que afecta a distintos sectores de la vida pública, pero culparla como factor determinante de la desigualdad es una visión reducida de nuestra realidad. La desigualdad mexicana no nació en los últimos gobiernos, ni surgió en casos aislados de corrupción. Sus orígenes se remontan a factores históricos y estructurales. La concentración de la tierra desde la época colonial, un modelo económico que ha favorecido a unos cuantos, la falta de acceso equitativo a la educación y la salud, así como las profundas diferencias regionales entre el norte y el sur del país. Como plantea el libro México hacia el siglo XXI, muchas de las crisis económicas que hemos arrastrado en las últimas décadas han generado condiciones de desigualdad social que persisten hasta hoy. A esto se suman factores recientes como la gentrificación en colonias céntricas de la Ciudad de México, que ha desplazado a habitantes históricos y profundizado las brechas sociales. Por esto, reducir la explicación de que la desigualdad únicamente es la corrupción significa ignorar los verdaderos problemas de fondo. La desigualdad en México debe analizarse desde una perspectiva más amplia y estructural, y no limitarse a señalar a la corrupción como su única causa. Gracias por tu intervención, compañero. Es cierto que la desigualdad en México tiene raíces históricas y estructurales profundas, como mencionas. Sin embargo, quiero resaltar que a lo largo de nuestra historia, la corrupción ha sido un factor clave en el crecimiento económico que hemos experimentado. Aunque esta situación es lamentable, también ha sido un mal necesario. La corrupción ha sido parte del entramado político y económico del país durante décadas. No es una novedad, sino un elemento constante que a su modo han lubricado el sistema para que siga avanzando. Basta con mirar a los gobiernos que comúnmente se tildan de corruptos, como los de Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. A pesar de los escándalos, México experimentó un crecimiento económico notable durante esos periodos. Por ejemplo, en los sexenios de Salinas y Fox, el país vivió una de las épocas de mayor apertura económica con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC, y reformas que impulsaron un crecimiento significativo del PIB. La pregunta es, ¿podríamos haber alcanzado ese mismo nivel de prosperidad y avance sin esa corrupción? Es una pregunta difícil de responder. Lo que sí podemos afirmar es que los gobiernos que hoy son considerados corruptos fueron paradójicamente testigos de una época de prosperidad y progreso económico para el país. La corrupción, el motor de la desigualdad. La corrupción es el enemigo público número 1 de México, no solo por el dinero que desvía, sino porque es la principal causa de nuestra desigualdad. Se manifiesta en cada hospital sin medicinas y en cada escuela en ruinas, castigando a los más vulnerables, a quienes no pueden permitirse un soborno o no tienen acceso a influencias. La corrupción es una violación de nuestros derechos humanos y una negación de la justicia social. Nos roba la dignidad y nos quita las oportunidades de construir una vida digna. Mitos y realidades de la lucha anticorrupción. Seamos claros, la lucha contra la corrupción no es una tarea del gobierno o de un par de cruzados. Es un deber social y la única forma de garantizar la justicia. Ya no podemos seguir justificando estos actos con frases como el que no tranza no avanza. Ese pensamiento nos ha sumido en la impunidad y ha convertido a la corrupción en un círculo vicioso, una paradoja, en la que, a pesar de la indignación, la vemos crecer y profundizar la brecha entre los que tienen y los que no. Nuestra responsabilidad, la acción ciudadana. La única manera de erradicar la corrupción es con un esfuerzo colectivo y valiente. Nosotros, como ciudadanos, no podemos ser meros espectadores, tenemos que convertirnos en actores del cambio. Esto implica denunciar y rechazar cada acto de corrupción, sin importar cuán pequeño sea, reconociendo que cada uno de ellos afecta directamente a los más vulnerables.
exigir transparencia y rendición de cuentas a nuestros gobernantes, vigilar activamente el uso de los recursos públicos para asegurar que beneficien a todos y no solo a unos pocos, promover un sistema de justicia ágil que castigue la impunidad y restaure la fe en nuestras instituciones. Conclusión, el futuro que nos merecemos. La corrupción nos ha robado el acceso a una vida digna y una democracia real. La lucha contra este flagelo no es solo una obligación moral, es una inversión en nuestro futuro y en el bienestar de nuestras familias. No podemos permitir que la impunidad siga alimentando este cáncer social y profundizando la desigualdad. Es hora de actuar, es hora de construir un México más justo y equitativo para todos. ¿Estamos listos para el desafío? Compañeros, no olvidemos que la corrupción, aunque condenada públicamente, ha sido una constante en los últimos 4 sexenios de México. Desde los escándalos de Odebrecht y la Casa Blanca en tiempos de Peña Nieto, pasando por los desvíos o el desvío de recursos de programas sociales durante el sexenio de Calderón, hasta el caso de Segalmex en el gobierno de López Obrador. Lo que vemos no es una anomalía, sino un patrón. ¿Pero realmente la corrupción es el origen de nuestros males? Yo sostengo que no. La corrupción es solo una consecuencia, no la causa. Los verdaderos responsables de la desigualdad, la inseguridad y el abandono social son los gobiernos que han fallado sistemáticamente en garantizar derechos básicos. Cuando el Estado no provee educación de calidad, salud digna, ni oportunidades laborales, ¿qué alternativas quedan? La corrupción. La corrupción se convierte en una forma de supervivencia. No es que el pueblo sea corrupto por naturaleza, sino que ha sido empujado a ello por un sistema que lo margina. En este contexto, la corrupción puede incluso, escuchemos bien, incluso verse como una herramienta de redistribución informal. Funcionarios que desvían recursos para mantener redes clientelares, ciudadanos que pagan mordidas para acceder a servicios que deberían ser gratuitos. Todo esto refleja un Estado fallido, no una sociedad moralmente rota. Si el gobierno hiciera su trabajo, si los apoyos sociales fueran suficientes y eficaces, la corrupción perdería su razón de ser. Por eso, culpar a la corrupción como el gran mal nacional es algo simplista. Es el mal gobierno, la falta de visión, la voluntad política y la injusticia social lo que ha generado las condiciones para que la corrupción florezca. Mientras no se atiendan las causas estructurales, seguirán apareciendo nuevos casos, nuevos nombres, nuevos escándalos y seguiremos condenando el síntoma sin curar la enfermedad. Compañeras y compañeros, hoy hemos escuchado que la corrupción es la causa principal de la desigualdad en México. Sin embargo, nuestra postura es clara. No podemos reducir un problema tan profundo y complejo en una sola explicación. La corrupción existe y sin duda lastima a nuestra sociedad, pero la desigualdad mexicana tiene raíces mucho más antiguas y estructurales. La concentración de la tierra desde la época colonial, un modelo económico que históricamente ha beneficiado a unos pocos, la falta de acceso equitativo a educación y salud y las enormes diferencias regionales entre el norte y el sur del país. Incluso en tiempos recientes, la gentrificación demuestra cómo las dinámicas sociales y económicas profundizan las brechas, más allá de la corrupción. Por ello, pensar que acabar con la corrupción resolverá por sí solo la desigualdad es un error que limita nuestra visión. Nuestro verdadero reto es mirar la desigualdad en todas sus dimensiones y enfrentarlas con políticas públicas sólidas, con inversión en educación, salud, justicia social y oportunidades reales para todas y todos. La corrupción debe combatirse, sí, pero no es la raíz única ni suficiente para explicar este problema histórico. Como dijo Michael Sandel, la desigualdad contribuye a la corrupción y a la polarización. Y por ello, afirmamos con convicción, la desigualdad en México no se explica solo por la corrupción, se explica
por siglos de estructuras que debemos transformar si realmente queremos un país más justo y equitativo. Gracias. La corrupción es un tema muy complejo. Si bien la mayoría piensa que es un problema para la sociedad, para la vida diaria y afecta a estos de manera negativa, me gustaría comentar que también tiene algunos aspectos positivos. Muchas personas estudiosas del tema mencionan que puede ser un motor económico, ya que puede agilizar trámites que son muy tardados en instituciones y lugares donde la burocracia está en su pleno apogeo, permitiendo que la inversión y el crecimiento se materialicen de manera muy rápida. Otro aspecto importante que los mismos estudiosos del tema consideran positivo es la redistribución de la riqueza, ya que mediante la corrupción muchas veces los desvíos de dinero llegan a manos de las personas que más lo necesitan. Un ejemplo de esto es cuando estos sobornos o malversaciones se utilizan para crear servicios o llevar productos a las personas que muy difícilmente tendrían acceso a ellos. La agilidad administrativa es un ejemplo muy claro en nuestro país, en donde los trámites administrativos son demasiado tardados, las leyes y regulaciones demasiado estrictas, lentas y engorrosas. Cuando un funcionario público es sobornado, se pueden saltar todos estos procesos y agilizar estos trámites para alguna situación que pueda ser de emergencia, tal como la construcción de algún puente, algún hospital, entre otros. En este punto me gustaría enfatizar que la ventaja es el tiempo que se están ahorrando. El que esté construido bien o no es otro tema que no estaremos analizando en este momento. En lo personal, este punto para mí es el más viable y con más sentido, ya que hablaremos sobre una mayor participación ciudadana, ya que la sociedad, al darse cuenta que el sistema no funciona, puede sentirse motivado e inmiscuirse en el mismo sistema, buscando un cambio, creando conciencia social y política. Por lo antes expuesto, me atrevo a creer y a decir que la corrupción, al igual que todo en la vida, depende de la manera en cómo se ven las cosas. Todo siempre tendrá un lado bueno y uno malo. Lo importante es detectar dónde están las áreas de oportunidad.